Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Buenas noches, buenos días o buenas tardes o como sea. Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessie Rodríguez. El mío, Hugo. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar sobre... La trampa. O los tramposos. O aquellos que hacen uso de la trampa. Exacto. Y antes de iniciar vamos porque nosotros hablamos de la trampa, así normal. Pero ¿cómo define la Academia de la Lengua la trampa? Y dice así, que primero tiene nombre femenino. Y es plan o acción que tiene como fin engañar a una persona. Aparte Sí. de que la trampa puede ser algo que se utiliza para Un cazar animales, instrumento. como ratoncitos. Una trampa para osos es la más conocida. Sí, trampa para... ¿En serio es la más conocida? Sí. Eso es mainstream, hacer que pisen y se agarren. Ah, verdad. Siento casi todas las películas donde están corriendo Ujú, por el parece bosque. una trampa Hay para una oso de la trampa, sí. nada. Yeah, Sí. true. Es verdad. Pues, Estaba pensando en la trampa de ratones, la que hace así como... también esa. La que salía en Tommy Jerry y que hace como el Ujú. clipcito y la pega. Con el pesito en medio. Pobrecito. No, yo tengo historias de eso. Yo No las voy también. a contar. Ay. Pero anyways. Bien, nos vamos a referir más a la acción o plan que tiene como fin engañar a una persona. Sí. ¿Qué tú piensas de la trampa? Yo entiendo que O de las tú ves, personas que hacen trampa. a pesar de que yo estoy en contra rotundamente de la mentira, Ujú. yo entiendo que las situaciones se pueden manejar sin mentir. En cuanto a la trampa, soy más flexible. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en una situación donde yo me pueda haber perjudicado por no mentir, Ujú. si que crean lo que crean, yo pudiera decir la verdad, aunque me viese perjudicado, yo muchas veces preferiría decir la verdad o quedarme callado. Ok. Pero en el caso de hacer una trampa, yo hasta me lo encuentro divertido. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Es como yo lo veo en cierta forma como poner los granitos, o ¿cómo se le llama? Las migajas de pan y que la gente lo siga y las Ok. cosas sucedan de una manera. Ok. Sí, O sea, pero como que no tú manejar una situación que vaya como tú quieras que vaya. Pero eso no significaría trampa o... es al final engañar a una persona para que haga otra cosa. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Sí. Pero tampoco, o sea, hay un sentido manipulador en eso, que esa parte no me gusta, porque de igual manera, si yo me doy cuenta de que alguna persona, como me ha sucedido anteriormente, tiene en mente hacer cosas para que el efecto alrededor mío o incluso conmigo sea que yo haga otras cosas, entonces me siento que no están siendo honestos. O sea, hay momentos donde yo, como te digo, soy flexible porque no me parecen de importancia. Si engañar a un niño por joder, por relajar, engañar a unos amigos solamente por joder, por relajar, o por tener una ventaja en algo, pero que no necesariamente sea de importancia. Ok. Cuando son cosas importantes, ahí lo veo mal. Bueno, sí, porque dependiendo de la connotación. O sea, siempre Ujú. todo va a Con depender respecto a de la eso. mentira, yo lo veo mal en todos lados. Ni que por eso soy más Bueno, pero flexible. si tú estás jugando un juego donde tú no quieres que adivinen algo. Por ejemplo, tú jugaste Among Us. Sin mentir, sí. How did you do that? ¿Cómo te hiciste eso? Ujú. ¿Cómo lo hiciste sin mentir? ¿Cómo? Callándome. Ahí no, nadie te preguntaba nada. Sí me podían preguntar cosas y yo iba a responder lo que yo quería responder o hasta el punto que yo quisiera responder de manera que no me fuese a ver culpable en ninguna de las dos ocasiones. Eso que tú nunca mentiste. Si tú fuiste ¿cómo se llama? El El impostor. impostor. Ujú. O sea, ¿nunca te tocó que te vieran más o menos?
Sí me van a ver, pero por ejemplo, no hablando en Among Us, digamos en Werewolf. ¿Tú has No, jugado? ese no sé Ese cuál es es. un juego de cartas donde hay aldeanos, pero también está su versión digital, donde hay aldeanos y hay lobos. Entonces, cada ronda a ti te toca, bueno, el juego empieza dándote un rol. O tú eres aldeano o tú eres lobo. Ya, es como el... Hay un juego parecido, ya, Se ya me llama acuerdo. Werewolf, ajá. Entonces, hay diferentes tipos, pero la base es la misma. Entonces, dentro del juego hay ciertos roles que son un poquito diferentes. Por ejemplo, hay aldeanos que son... hay un borracho en algunos escenarios donde si un lobo te come no puede matar a nadie después de un tiempo. Ok. Hay un sheriff, creo que puede matar a alguien de la aldea, indistintamente si es lobo o humano. Hay una bruja que puede saber quién es el lobo, pero tiene ciertas complicaciones. Y así. Entonces, ese rol que tú tienes no lo saben los lobos. Y los lobos tampoco te van a decir que son lobos. Y los lobos tienen que comerse a los aldeanos hasta que no queden suficientes aldeanos para combatir los lobos. Mm, Ujú. entonces. Entonces, ahí es un juego donde lo primordial son las preguntas. Pues tú preguntas a alguien que tú eres aldeano, porque si tú no eres aldeano, entonces tú dices, soy lobo, te vamos a matar. Ujú. Pues ya, y ganamos el juego. Pero también tú puedes tener otro rol, además de aldeano, tú no... Y así. O sea que tú jugaste eso. Yo jugué bastante de eso, sí. ¿Y cómo tú lo hiciste sin mentira? ¿Mm? ¿Cómo tú pudiste salvarte sin mentira? Sin decir que era, en general, que tú eres. Yo no respondo eso. ¿Tú lo decías? Al principio me mataban y sabían que yo era aldeano. Y les dije, no, yo no puedo confiar en que no diga. Mm. Ujú. Dije, me van a matar. Ok. Pierden un aliado. Claro, hasta que se acostumbren. Después pues, no saben si matarme o no. Ok, después que Ujú. se acostumbraron Claro, a pero, tu forma ajá, de jugar. exacto. Pero dentro del juego, obviamente, yo puedo tomar iniciativas en ciertas cosas, como hacer ciertas preguntas, y la gente entonces empieza a confiar en ti, indistintamente de si revelas tu información o no. Porque el juego en sí es no revelar tu información. No te están diciendo que mientas, están diciendo que no reveles toda la información. Ok. Ujú. Pero, no pero, o sea, pero, no Ujú. pero. Ujú. O sea, el sentido aquí es que en la trampa tú entiendes que se puede hacer trampa sin necesariamente mentir, simplemente haciendo cosas para obtener beneficios y ya. Porque la mentira tiene un rasgo de conexión humana. Una trampa, tú puedes setear una trampa sin tener conexión humana. Bueno, sí, porque en las personas que donde hay personas que la life a otra, que muchas veces tratan de despejar el enemigo, vamos a decir, Ujú, para, como un caso reciente de que un señor, él ujú, se llevó a la esposa, ¿verdad? Entonces, él dijo como que ella se fue a un vuelo para no sé dónde, que ella salió de viaje, porque ella acostumbraba a salir de viaje. ujú, Y él ese otro día supuestamente llegó y fue a donde su mamá, de que hacer algo a otro estado, pero mentira, él no salió para ningún lado. Y todos pudieron darse cuenta por los celulares y eso. ujú, Entonces, todo eso que él dijo, o bueno, él sí como que salió y para que su celular se moviera. Entonces, él intentó hacer que la persona, la policía, ujú, desconfiara de alguien más y no de él. ujú, Entonces, sí, él mintió en un momento, pero muchas de las cosas que hizo fue como para que ellos de forma independiente ujú. pensaran otra cosa. Sí. También existe un lado benévolo o justiciero, digamos, ¿no? Tiene que ser benévolo en ciertas trampas. Por ejemplo, tú grabar una conversación para hacer caer en alguien en algo es una trampa. Pero eso Sí. no necesariamente tiene que ser algo malo, que es lo que hace la policía con cierto tipo de informantes. Bueno, es para tener un arma bajo la más bajo la Información. no, para tener un ¿cómo es? Un as bajo la manga.
Al revés lo dije. Para tener un as bajo la manga, en ese caso. Ujú. Pero no necesariamente te está mintiendo, porque... Yo no estoy diciendo mentira, estoy No, diciendo que pero... es trampa. O sea, ¿tú consideras que es trampa grabar la conversación? Le están haciendo una trampa a alguien, sí. Bueno, sí, porque cuando te van a grabar, te dice, esta conversación está siendo grabada. Para que tú sepas. Ya, true. Es verdad. Es verdad. La trampa, ahora, la trampa yo como que no pienso tanto en eso, como en las personas tramposas, pero cuando tú estás alrededor de alguien muy tramposo es complicado, Ujú, porque cuando una persona es tramposo de forma innata, vamos a decir, eh, eh, tú tienes toda la de perder. Si tú no eres un tigre, vamos a decir, ujú, tú puedes caer en cualquiera de esos juegos. Y sí, ahora que estamos hablando de esto, recuerdo que hay una persona que yo considero ser tramposo. ujú, Y es como, hay veces como que yo soy un poquito ingenua, pero mi papá me lo recuerda. Jessie, esa persona es sumamente tramposa. O sea, eso no se le puede confiar en nada. No ujú, importa si sea bueno o sea malo, porque todo va a tener algo por atrás, porque todo ujú. lo que hace en la vida es para ganar algo. Nada lo va a hacer para tu beneficio, todo es para su beneficio. Y es como, oh, y es complicado cuando tú tienes gente así. O sea, Ujú. ¿qué tú haces con una gente? Si tú tienes obligatoriamente que compartir, vamos a decir en el trabajo, con una Ujú. persona que sea de esa manera. ¿Cómo tú lo manejas? Hay diferentes formas de manejar. Lo que yo me di cuenta en una de mis experiencias fue que hay gente que, o sea, cada persona tiene su talento, Ujú, pero había una persona en específico que tenía mucho carisma, además de que se le daba bien hacer trampas, pero tenía mucho carisma. Entonces, dentro del trabajo, digamos, tomaba atajos y hablaba con gente, de manera que tuviera una menor cantidad de carga. Pero de la misma manera, por la forma en la que tiene carisma, destacaba las cosas que hacía. Entonces, era como todo el mundo está trabajando mucho, tú estás saliéndote de aquí y no estás haciendo mucho. Pero lo poco que tú haces, se celebra. ajá, lo hace destacar para, para que se vea. Sí, Entonces, esa es una forma de ver como trampa las cosas. Entonces, en ese momento me frustraba un poco que yo tenía que hacer más esfuerzo para poder destacar las cosas que yo hacía. Sin embargo, a largo plazo, lo que sí me di cuenta es que yo puedo adelantarme a los hechos. mm, Esa fue una estrategia que me funcionó en ese momento. Adelantarme a lo que iba a pasar. Porque me podía poner en el lugar de esta persona y decía, siendo esta persona, ¿qué es lo siguiente que yo haría en esta situación? Ok, entonces sería tal cosa. O déjame hacerla adelante. O déjame ver si eso puede salir bien o mal para tener argumentos para hacer otra y no esa. ujú. Y como que mover la ficha de manera que se notara que las cosas que estaban ahí no necesariamente eran de la manera en la que se estaban diciendo que eran. Ok, Ujú, o sea, tú intentabas como ujú. hacer relucir que sus celebraciones no tenían base No, no, no. o que no Era, pudiera ni siquiera era celebrarlas. antes de todo. Ujú. Ok. Antes de que siquiera pudiese arreglar las cosas. De manera que la distribución del trabajo quedara igual. O si yo me podía adelantar alguna, la tomaba yo. Y no es cansón eso, ¿Mm? no es cansón eso. Depende. Porque yo entiendo tu posición en ese momento, Ujú. pero para mí yo estuviera como exhausta de tener que estar Es que pensando por otra persona y eso a mí me estresaría totalmente. eso depende ¿cómo se llama? De cómo sea tu entorno. Porque si esa es la única persona que es así,
y todos los demás están bien y te apoyan y te ven bien, tú te sientes feliz de que estás obteniendo pequeñas victorias con cosas que no necesariamente todo el mundo ve. Ujú. Pero eso es como una victoria interna para ti, entonces en cierta forma está bien. Donde está mal es donde los otros, no solamente tú, no lo ven bien y tú no ves bien tampoco o las cosas no salen como tú quieres y te empiezas a frustrar, que ya es un caso diferente. No sé si Ujú. estoy mal en ese sentido, pero a mí no me gustaría como tener ese approach que el que tú tenías. De adelantarte las cosas. Porque es como, no sé, quizá es cosa mía, pero yo entiendo que uno tiene que manejarse ante cualquier tipo de persona porque Ujú. el mundo es mundo, ¿verdad? Y cuando tú trabajas, tú no decides quién va a trabajar contigo, No, es porque... que el problema, por ejemplo, con no adelantarse, es que esta persona en específico podía en cualquier momento, por brillar, bajarte a ti. Entonces, Bueno, sí. mm, Bueno, yo entiendo en ese caso porque después, o sea, es como te tendrías que defender ya después de estar en una posición es incómoda. mucho peor, claro. Creo que a mí me pasaría tener que defenderme de estar en la posición incómoda. Sí. ¿Por qué? No, pero porque naturalmente como que yo no pienso en esas cosas que tú piensas de que no voy a hacer esto adelante, como en cierto modo, como lo expresas, sonaría como que estás jugando ajedrez. Estás moviendo las piezas para que si eres el peón, pues que sigas caminando tranquilo. Entonces, como que, no sé, no recuerdo como una situación donde yo esté haciendo eso que tú mencionas, Adelantándole a los demás. adelantándome al acontecimiento. O quizás sí, no lo recuerdo, pero no sé. Pero es complicado eso Ujú. cuando son gente que tú tienes obligatoriamente que estar con ellos. Y no porque tú lo decides. En mi caso, yo creo que yo lo he hecho siempre. O sea, el hecho de que mi forma de ver a la gente me hace más o menos imaginar cómo actuaría. Es una ventaja por el hecho de que yo puedo más o menos prever ese tipo de cosas Ujú. y quitarme de una posición que no me gustaría estar antes de que suceda. Ahora, la desventaja es que yo tengo muy poca experiencia estando en el medio del problema. ¿Cómo así? Como cuando son dos personas No, y... no, 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 no. Es como cuando yo no, por ejemplo, yo digo, Oh, cuando no lo preveíste y ya ajá, estás en la es un situación. ejemplo, Ya, ajá. ya, O ok. cuando la situación no va de la manera en la que yo estaba pensando y termino en el problema de la misma forma. Eso es positivo en un sentido, porque eso quiere decir que te ha funcionado sobremanera tu forma de pensar. Sí, pero todavía, es decir, ahora, todavía yo en mis 30 no sé bien cómo manejar ese otro tipo de situaciones. Es Cuando de complicado. una, yo sé que otras personas, cuando las ponen en el centro de los problemas, tienen su forma de manejar las cosas. Buena o mala, porque yo a veces digo que ciertas personas lo manejan mal a pesar de manejarlo, que es lo importante. Ujú. Pero sí. Ok. O sea que, pero yo espero que tú aprendas y no poniéndote Mm. de forma intencional en el medio de que para No, 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 aprender. no, 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 no. De preferencia a mí nunca me gusta porque siento que fallé en algo. Cuando Eh, estás ahí. Ujú. Ok. Entonces es como que tú pudiste haber previsto esto, tú pudiste haber pensado qué hacer antes, porque te dejaste poner en esta posición. Ya, yo no pienso así. Yo no pienso así. Bueno, saliendo un poquito de ese Ujú, tema, háblame de la trampa en otros términos que tú piensas. Vamos a decir en la escuela. ujú. Yo lo que te iba a decir era que tengo una memoria, no recuerdo de qué era. Pero no estamos en la no estamos en la escuela o Sí, seguimos el mismo tema. creo que era en la escuela, Ok, ok, ok. que fue la primera vez que me sentí feliz por no hacer trampa. ¿Cómo así? Creo que había alguien que estaba haciendo algo, no recuerdo con qué era, pero estábamos jugando algo y estaba ganando. No sé si era en los monaguillos o era en la escuela, ahora que lo pienso. Bueno, el fin es que estábamos jugando
y están haciendo trampa. Pero es un juego de habilidad. No me acuerdo bien tampoco qué era lo que jugábamos. Solamente me recuerdo del escenario donde estaba ganándole a todo el mundo y me estaba ganando también. Mm, Ujú. Y como que algo hizo como clic y dije yo, ok, pero si yo puedo no necesariamente ganar porque sí, sino que sería mucho más reconfortante ganarle a pesar de que estuviese siendo trampa. Es decir, tener tanta habilidad que no importa que tú hagas trampa, yo igual voy a ganar. mm. Y como que me dediqué a hacer eso. Y fue la primera vez que yo supe que como que se me metió dentro de mi cabeza. Y creo que por esa razón es la que tomaba el approach de adelantarme en algunas situaciones. De que es más reconfortante ganarle a alguien que está haciendo trampa con pura habilidad. Suena bien. Le va a sonar bien frustrante al otro. Claro, porque, adiós, si tú estás haciendo trampa para ganar, dices, diale, ni por qué hice trampa, pude. Sí. Pero ya pasando un poquito al tema de la escuela, Ujú. ¿tú llegaste a hacer trampa en la escuela? En exámenes, sí. ¿Y cómo ves eso? ¿Mm? ¿Y cómo ves eso ¿En general o de la o escuela? en específico? Sí, no. O sea, ¿qué tú piensas de eso? Como dije, yo soy más flexible con las trampas. Entiendo que, por ejemplo, en el caso específico mío, yo sabía muchas de las cosas que supone que debía de saber. Ujú. Entonces, no tenía necesidad de hacer trampa. Pero a veces el miedo te vence. Yo, en mi Pero tampoco caso, era de que yo me ponía así de que, wow, trampa, chivo, qué sé yo qué. Tal vez preguntarle a alguien, tal vez llenar la respuesta que otro pasó. yo me arriesgaba. Y Ujú. estaba mal, pero yo lo consideraba que estaba bien. Lo que pasa es que a mí sí se me daba estudiar como para Ujú, mí era fácil. Yo hacía un resumen de todo y ujú, qué sé yo, como que me podía acordar. Pero yo tenía una compañera específicamente, que es la que siempre voy a recordar, ujú. que ella era muy aplicada, pero en los exámenes le daban nervios y no hacía nada, o sea, le iba mal. Mm, Y para mí era injusto que ella le fuera mal, porque yo sabía que ella era hasta mucho más dedicada que yo. ujú, Entonces éramos tres en el ujú, grupo. No voy a mencionar el nombre, pero tú sabes la persona. ujú, Entonces éramos nosotros tres. Y él y yo le ayudábamos a ella. ujú. Entonces mayormente agarrábamos y nos sentábamos cerca en las butacas. Y yo llegué a decirle, o sea, yo le pregunté, ¿tú estás bien? Y yo llegué a preguntarle, ¿tú estás bien? Y me dijo, como, no, qué sé yo qué. Y yo le hice así, no le pongo el nombre al examen. Y se lo quité y le di el mío. Y yo se lo quité y le di, o sea, yo no sé cómo no me vieron. Y yo se lo di el mío y yo lo empecé a llenar. Y pasaban cosas así, a veces, sí, ¿cuál es la pregunta tal? Y uno se preguntaba. Y yo no me siento mal por eso. Y me pasó una vez fue mucho más arriesgado, pero yo me sentí comprometida en esa vez. Es como, recuerdo que era un examen de inglés. A mí me exoneraron el examen. Ujú, Y me dice, pero yo tenía que entrar a poner mi nombre ujú. y para que me lo exoneraran. Y una persona me dijo, Jessie, por favor, yo me voy a quemar en el examen. Por favor, por favor, por favor. Y me rogó tanto que yo le dije, ok, ponle mi nombre y yo te voy a llenar el examen. ¿Ok? ¿Sabes lo que hizo? Ella, había otra persona que era amiga de ella, que se iba a quemar peor que ella. Y ella le dijo a la otra persona, ponle el nombre de Jessie, que yo voy a hacer el tuyo. Y eso se armó un desastre porque por poco... Habían varias Jessie por ahí. no, o sea, porque yo nunca puse mi nombre. El problema es que ellas estaban hablando. Y yo como, si la otra no va a llenar el examen, ¿por qué te están hablando? Ujú, Entonces, el profesor que estaba dando la materia era nuestro profesor guía, pero no era el profesor de inglés. ujú. Y él le dice, no, ven, que le voy a quitar 5 puntos. Precisamente a la persona que tenía mi examen.
O sea, Diga el tu examen nombre. con el nombre mío que no Ujú. tenía que llenarlo porque estaba exonerado. O sea, yo no entendía por qué razón ella estaba hablando. Ujú. Y cuando ya yo veo eso, yo estoy observando todo lo que está pasando, pero yo no sabía que la otra tenía el examen mío. O sea, yo no lo sabía en ese momento. Ujú. Pero cuando yo pensaba que eran las dos que le iban a quitar los puntos. Yo dije, Ujú. diale, le van a quitar los puntos a mi examen. Y cuando ya se lo llevan al profesor, yo gracias a Dios que ya había terminado, Ujú. yo me paro. Y cuando yo veo que ese profesor le hace así al examen que tenía el nombre mío, -5, y yo, profe, usted yo no sé cómo yo logré así. Yo, profe, usted puso ese -5 al mi examen, no al de ella. Y el profe lo quitó. Oye, yo me salvé en tablita, porque ese hombre se hubiese dado cuenta que Ujú. realmente se lo quitó al examen que era. Y va a Ujú. saber que ella tenía mi examen. Ay, Dios mío. Pero esa vez yo me asusté. Y yo dije, Yo ay, me no. imagino. Y yo no Ya sé quiero mi ver esa nombre en ese vaina. medio. Yo no quiero ser. Entonces, o sea, no fue algo que yo decidí que se lo quería hacer. Ella Ujú. me rogó tanto que a mí me dio pena y yo dije, pues está bien, yo te lo lleno. Como que no decidiste. O sea, yo sí decidí, pero Que no no fue querías. algo, no fue una idea mía. Ujú. Sino como que, qué sé yo como, dale, yo sé la materia, Ujú. ella se va a quemar, pero no se iba a quemar tanto, porque ¿para qué le estaba llenando a la otra? Ya, eso me pasó. Yo tengo muchas experiencias en exámenes, porque, qué sé yo, como todo el mundo yo ayudaba a todo el mundo. A veces sí me llegó a ir mal, tal vez una o dos veces, pero eso era muy raro. Entonces, tengo mucha experiencia con situaciones que se... Y yo sé que es trampa, la verdad es trampa. Ujú. Pero es como, si yo puedo ayudar, si una persona tiene el año entero trabajando y haciendo lo que tiene que hacer, yo entiendo que un examen no es la gran cosa. Entonces que una persona no debería quedarse una materia por un examen. Y como también lo veo así como feo, si una persona ha sido bien disciplinado, que saque una muy mala nota en el examen, su Ujú. índice ya va a bajar. Entonces, como yo pensaba en eso, yo pensaba en cómo yo me siento y yo pensaba en la otra persona, entonces como que, diale, vamos. Y yo no me siento mal. Yo lamento, pero yo no me siento mal por eso. Me recuerda una idea que yo tenía una vez de agarrar un teléfono y hacer una aplicación que vibrara en clave Morse. ¿Para un examen? La idea era para un examen, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, de acuerdo a... Porque los teléfonos desde el... Creo que eran 2012, 2011. En algún punto de esos le agregaron acelerómetro. Ellos pueden detectar el movimiento y si le das la vuelta o lo meneas. Entonces tú puedes hacer aplicaciones que detecten el movimiento del teléfono o que si el teléfono se mueve en cierta dirección o no. De manera que tú puedes días, por ejemplo, ponértelo en una media alta. Pero era para dárselo aquí en esa No información. tenía ninguna... Era Porque, solamente la idea, no para hacer, no oh, el dónde aplicarlo. porque yo te iba a decir, entonces, ¿quién, o sea, quién era tan inteligente para poderte entender la clave Morse? Sí, ese es el problema de eso, porque yo ni yo mismo llegué a aprender clave Morse. Exacto. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Y quién era esa eminencia que te iba a entender la Yo clave entiendo que Morse? no debe ser tan complicado, pero nunca me puse a No, hacerlo. yo tampoco. Yo solo sé que hay puntos y vainas. No sé. Ujú. No tengo ni idea de cómo. Y me hubiese gustado la idea, porque si tú te pones una media lata, te pones un telefonito ahí y meneas tu pie así de arriba abajo, ya... Y ahí entonces tú envías un mensaje. Que la A. La U no es la A. La C. De que me acordé del tipo de la trampa de que estaban diciendo que del ajedrez. El chamaco. Sí. ¿En qué quedó eso al final? Ni idea. Creo que se dejó así. Se quedó así. Wow. Ujú. Está interesante esa Ujú. situación. Recuerdo haber hecho una O sea, aplicación por contexto estamos mencionando es al ganador del juego de ajedrez. que le ganó Magnus Carlsen, sí, Ajá, al campeón del ese es el mundo. contexto. Hicimos un video sobre Sí, eso. hicimos un Ok, video sobre ya, eso. está bien, Sí. continúo. Sí. Yo hice, por ejemplo, no la llegué a utilizar
ya no era estudiante, pero mi idea y la primera fase de ese proyecto la empecé cuando era estudiante, cuando estaba en el bachillerato, que fue un pequeño script que se instalaba en la memoria USB y tú conectabas esa memoria USB en alguna computadora de quien sea y copiaba todos los documentos .docx, que eran los de Word, o doc y docx, y los mandaba a una carpeta oculta en la memoria. ¿Y con qué intención te iba a hacer eso? ¿A quién te lo iba a copiar los exámenes? A algún profesor What? no lo llegué a usar, pero la hice. Está ahí en Oh internet, my lo God. puse como libre de no soy responsable, pero aquí está. Ok, bueno, Ujú, tú ves, eso no... Yo no lo hacía en mi caso. O sea, como que no era, yo no quería saber qué iba a salir en el examen. ujú. Nunca me interesé de que, ay, que el examen, no. Sino mi intención era que yo supiera todo lo que iba, toda la clase que dieron, porque para mí, si yo tenía todos mis apuntes, Ujú. pues, ¿por qué me iba a ir mal? No había forma o razón del por qué me iba a ir mal. Porque yo entiendo que los exámenes por lo menos de la escuela y de muchas cosas los revisan. Ahora de la universidad, no estoy tan segura, ¿verdad? Pero las otras sí las revisan y están conscientes que son cosas que han dado. Porque en la universidad me han salido cosas que yo digo, ¿y dónde? ¿En qué momento tú me diste esto? Porque esto no está. Sí, Sí. entonces ya eso es diferente. Ahora que lo pienso, yo creo que ya lo he mencionado varias veces aquí en el podcast, pero yo tenía, solamente por recordar, tenía un compañero que tenía memoria fotográfica. No era de que la memoria fotográfica instantánea, él tenía que pensar un poquito, pero igual recordaba exactamente lo que había visto. La memoria que yo quisiera tener. Sí, entonces, ¿se consideraría trampa? No sé, porque él no te está engañando, solamente se recuerda. Eso es una habilidad de él, Se recuerda. un don que tiene. Eso es un don que No es tiene. trampa. No, porque él no está usando nada externo, simplemente su cabeza. No, Sí. no puede considerarse trampa. A menos que él esté compitiendo en algo y él tenga esa ventaja. Pero tampoco, técnicamente, tú no le puedes llamar trampa porque eso es una ventaja con lo que él nació. Sí. Así que lo lamento, pero no es trampa. Él tenía una ventaja que bienvenido sea. Yo no Ujú. me sentiría mal si tuviera algo así. Me gustaría también. Y a mí, más que memoria fotográfica, me gustaría como que mi memoria tuviera mejor. Porque De que es que yo estaba hoy precisamente o ayer, no recuerdo si fue hoy. ya no me acuerdo ni de eso. De que entiende. Ya no recuerdo si fue hoy, si fue ayer, que yo estaba pensando sobre eso. Yo dije, cónchale. O sea, hay cosas que yo no me acuerdo bien. Mi pensamiento, para que entiendan, está medio lame, pero mi pensamiento empezó porque estaba viendo un concierto de Taylor Swift. Unas canciones que fue un concierto. Y, y yo estaba pensando atrás y estaban hablando de algo en específico que pasó. Ujú, Y yo estoy recordando como qué tanto yo estaba viendo de Taylor Swift en ese momento. ujú. Estaba tratando de recordar eso, pero yo no me acuerdo. Sí recuerdo cosas muy sencillas, pero yo sí recuerdo como que estaba tan obsesionado porque iba a salir un video a tal hora específica que mi mente dice, no, yo debía estar más sumergida en lo que estaba pasando porque yo no iba a tener esa emoción tan grande, porque sí, y ya. Entonces yo no me acuerdo si yo estaba viendo cosas. Entonces, como que yo digo, cónchale, yo debería poder recordar esas cosas. Y por eso empecé y estaba diciendo, yo debería. Hay gente que escriben, Ujú. que tienen un journey, pero como que yo no lo voy a escribir. Que yo le voy a escribir un chin, después lo voy a dejar. Pero como que me gustaría yo poder recordar cosas que ni siquiera, o sea, cosas importantes, pero cosas también que no sean tan importantes. Porque a veces no recuerdo yo ni siquiera las importantes. Quisiera como recordar cosas así como... Hay gente que me dice, no, porque pasó tal cosa. Y yo como, no me ¿Cuándo? ¿Por qué? acuerdo, o sea, no lo recuerdo. Eso no tiene que ver con la trampa. Pero ya, eso me pasó viendo ese concierto de Taylor Swift. Continuamos con la trampa. Trampa. Yo no sé qué más decir sobre eso. Al final de la trampa, yo entiendo que la trampa
está mal ¿Está mal? en ciertos, en ciertos Ujú. momentos. Dependiendo si eso con alevosía, si tú le vas a hacer daño a alguien. Siempre que cuando tú le vas a hacer daño a otras personas, yo entiendo que está mal. Aunque Ahora, sea a una persona por justicia, ¿cómo así? ¿En qué sentido? como lo que estábamos hablando de la policía. What you mean? Poner a alguien malo en contra de otra persona mala por el hecho de poder obtener más información para armar un caso. No, yo lo veo justificado. Ahora, no que tú, como algo que me enteré que yo no sabía que eso sucedía, lo estaba pasando. Un grupo de chicos le dieron la onaleavización, no sé cómo decirlo en español, pero como, Ujú. ajá, te no me están viendo, pero yo estoy haciendo señas y Fatality. le hizo fatal, ok, le hizo fatality, ya se oye más feo así, no, Le no, hicieron fatality. está feo eso, no, está feo, pero a otra persona, ¿verdad? Ellos le golpearon hasta que la persona falleció y ellos culparon a alguien más, o sea, ya ellos estaban involucrados y mencionaron a una persona que no tenía nada que ver y ese y era otro muchacho. Y ellos eran ocho. Wow. Y sí, ocho muchachos. Y mencionaron a ese otro. Y el otro decía, yo no comprendo por qué ellos dijeron mi nombre. O sea, eso no tiene sentido para mí. Yo ni siquiera los conozco bien, yo los he visto. No hace, y ese muchacho lo metí, tuvo que ir a la policía. Todo el mundo supo quién era él y todo el mundo lo acusaba pensando que sí, que era verdad. Para al final salir un video donde él estaba que como en otra ciudad cuando eso estaba sucediendo y ellos dijeron que él estaba ahí. O sea, como increíble. Ujú. Entonces ahí obvio yo no voy a estar de acuerdo. Sí, hay gente que hace ese tipo de cosas. Que no entiendo bien cuál es su motivación. Creo que sienten una forma de querer hacer justicia por algo de sus propios sentir. Ni siquiera porque es justo, sino porque quieren. No sé. Es raro. Sí. Me parece extraño, por ejemplo, he oído historias de mujeres en especial Ujú. que se hacen daño una a la otra sin motivo. Pero tú intentas averiguar un poquito el motivo y es porque creen que algo no es justo o alguien tiene una ventaja por esto, Y, o se está relacionando con X o Y y no se merece estar ahí, déjame hacerle esto porque no se lo merece. Por perspectiva de ellos solamente. Sí. Ya, eso no hace sentido. Pero lamentablemente hay gente así. Y si tú fueras el target de alguien que está haciendo algo que tú no le ves pie ni cabeza, no sé, hay que salir de ahí porque, dime, la gente tóxica hay que cortarlo así como de raíz, como chapearlo, fuá, fuá, fuá. Chapear. Chapearlo no de dinero, chapearlo de que tú lo sacas así, con de abajo, ya. Es que ustedes tienen que verme en YouTube para que vean lo que yo estoy haciendo, porque sinceramente, si ustedes me están escuchando, no están viendo mis ademanes, entonces es un problema. La información está incompleta, porque, porque no están viendo lo que está pasando. Sí. Ahora, lo que sí entiendo es que hay situaciones donde la trampa no necesariamente es... O sea, hay cosas que son aceptables y cosas que son inaceptables. De ahí vale la pena saber las consecuencias que hay que una trampa tiene que tener. Porque, por ejemplo, también hay cosas que hacen daño, como tú dices, a mayor cantidad de personas o X o Y. Y ahí vale la pena tener consecuencias. Quería leer esa que dice ahí de por qué la gente hace trampa. ¿Por qué la gente hace trampa? Se define como una forma de reparar bajos estados de ánimo, aliviar el estrés y satisfacer las necesidades psicológicas. Oh, es decir, gente haciendo trampa por aliviar el estrés y satisfacer las necesidades psicológicas. ¿Hace sentido? Hace sentido, todo el sentido del mundo. O sea que la mayoría de las trampas se hacen solamente para aliviar algo. Es Interesante. posible. Bueno, si tú no quieres perder, tú no te quieres sentir mal porque pierdes. Y estás haciendo trampa para ganar. Hace todo el Ujú. sentido de la vida. Yes. Ya. Pero
ya para terminar nuestra conversación sobre la trampa, ¿qué piensan ustedes de la trampa? ¿Están de Sí. acuerdo? ¿Han hecho trampa ustedes alguna vez en la vida? Probablemente lo han hecho. ¿O no lo han hecho? ¿O dicen, no, yo nunca Síganlo haría haciendo, trampa? total. ¿Cómo? Síganlo haciendo, total. Obvio, no le hagan Nada daño a las malo. personas. Nada Porque, malo, por favor. exacto, porque todo en la vida con moderación está. Ok. Con moderación se puede. Voy a Bueno, recortar ese pedacito. ahí. no. Le voy a decir que fue que la trampa que... O sea, no le hagan daño a nadie. Ujú. Ya. Yo no sé, siento que estamos mal influenciando si alguien no hace Diciendo que trampa. no estoy diciendo que hagan trampa. Bueno, Simplemente que no hagan nada malo. yo dije que todo moderación. Bueno, anyway. Este ha sido su podcast. Este ha sido su podcast. Nosotros pensando. Bye. Bye bye.